amigos de Betel Televisión, le doy la cordial bienvenida a la nueva temporada de La Verdad o Será la información de los medios de comunicación es manipulada para fines particulares, homofobia, discriminación, tolerancia, términos inventados y utilizados para que lo bueno sea malo y lo malo se transforme en bueno. De esta manera, con estos términos, con estas leyes que se están aprobando, se está privando, por ejemplo, la labor social que hace la Iglesia Evangélica en la sociedad chilena. De la ley es un lobby que están haciendo para obtener votos, nada más que eso. ¿conocemos la verdad de todas las cosas o se nos ocultará información? ¿Mi verdad es la que me impone este sistema? Si nos mienten día a día, estamos esclavos de una pseudo manera de vivir. Queremos libertad y hemos salido a buscar la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Los cielos cuentan tu gloria. Estamos aquí, en pleno centro de Concepción, para conocer tu opinión, tu verdad. Toda lengua y corazón. Hoy hablaremos de la homosexualidad y la ley de no discriminación. ¿Tenemos una sociedad discriminatoria? ¿Es necesario crear una ley que legisle sobre la discriminación? Son preguntas que nos responderemos a la luz de la palabra y conociendo cómo piensa Concepción. ¿Cuán equivocados estamos? Lo sabremos a continuación. Desde el 22 de marzo del año 2005 entró al Congreso Nacional de Chile, por iniciativa del entonces presidente de la República, don Ricardo Lagos Escobar, un proyecto de ley que establece medidas contra la discriminación. Este lunes el ministro secretario general de Gobierno, Andrés Chadwick, pidió a los parlamentarios oficialistas y de oposición aprobar de forma unánime el proyecto de ley antidiscriminación tras la muerte de Daniel Zamudio. Se está conmemorando un poco el fallecimiento, la lamentable muerte de Daniel Zamudio, este joven que justamente enmarca un poco este proyecto de ley antidiscriminación. Una ley de discriminación que tiene dos planos. En el plano político aparentemente se ha allanado para que esto avance rápido y se apruebe. Ayer el propio presidente de la República, Sebastián Piñera, dijo que esperaba que esto se aprobara rápido. Tremenda victoria, un tremendo salto que se pega a la sociedad chilena al establecer una ley contra la discriminación. Una ley significa que el Estado manifiesta una voluntad explícita, en este caso, de perseguir y condenar actitudes o acciones de discriminación. Ahora, esto obviamente tiene peligros. Lo segundo es que hay que tener mucho cuidado porque hay determinadas circunstancias donde por pretender preservar ciertos derechos se pueden conculcar otros. Estamos hablando de algunas libertades que pueden terminar siendo conculcadas. Los legisladores están diciendo que este es un proyecto que va a garantizar de que esto no signifique la conculcación de algunas libertades de opinión, etcétera, etcétera. Ya sea por una razón religiosa, una mujer mayor por un acceso al trabajo, un hombre que es despedido porque considera que ya está viejo en su trabajo, un joven o una niña joven por su pinta. Hay diversas razones. Este proyecto de ley yo lo defiendo y lo defiendo con pasión. ¿Usted sabe de qué se trata la ley de antidiscriminación? ¿No? ¿Usted sabe de qué trata la ley de antidiscriminación? Bueno, la ley antidiscriminación así como ley, no la tengo muy presente. ¿Y tú estás de acuerdo con la ley de antidiscriminación? Sí, 100%. ¿Tú conoces la ley de antidiscriminación? Sí, he escuchado de ella, sobre todo en las noticias. ¿Usted conoce la ley de antidiscriminación? Por las noticias algo he escuchado nomás, pero así detalladamente no. ¿Ustedes conocen qué es lo que es la ley de antidiscriminación? No. Algo he escuchado salió hace poco, más o menos. ¿Usted sabe de qué se trata la ley de antidiscriminación? Sí.
En este proyecto de ley, en su título 1, en disposiciones generales, artículo 3 dice: para efectos de esta ley se entenderá por discriminación o preferencia arbitraria, por acción o por omisión, basada en la raza, color, origen étnico, edad, sexo, género, religión, creencias, opinión política o de otra índole, origen nacional, cultural o socioeconómico, idioma o lengua, estado civil, orientación sexual, enfermedad, discapacidad, estructura genérica o cualquier otra condición social o individual. Y lo defiendo con pasión por tres razones. En primer lugar, porque el artículo 2, segundo, señor presidente, establece una serie de categorías. Y en esas categorías está la orientación sexual. Porque esta identidad de género se define, comillas, como la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esa es la definición. Por lo tanto, a mi juicio, sí tiene sentido incorporar la posibilidad de añadir esta indicación de identidad de género como un criterio de discriminación, además de la orientación sexual, con el propósito de dar una explícita protección a las personas que viven la transexualidad. La estrategia maliciosa de este proyecto de ley es la fórmula perfecta acordada entre el expresidente Ricardo Lagos y el grupo denominado Móvil, Movimiento, Integración y Liberación Homosexual, dirigido por su presidente, Rolando Jiménez. El tema es que con solo el hecho de mencionarse la orientación sexual en este proyecto de ley, se está dejando la puerta abierta para que las leyes chilenas actuales sean modificadas para beneficio de esta orientación sexuales aberrantes y abominables ante nuestro Dios. ¿Qué me podrías decir de los términos que se incluyen como el de orientación sexual e identidad de género? Yo creo que de eso se debería hablar en todos lados. En todos lados. No sé, yo lo incluiría hasta en una malla, no sé, en el colegio, en todas partes. Porque no es nada normal. Al menos yo encuentro que es un tema totalmente libre y que se debería hablar en todos lados, desde niños. Debería incluirse tanto en la familia como en la educación. ¿Ustedes entienden los términos de orientación sexual e identidad de género? Sí. Sí, yo creo que sí. ¿Y qué opinan de ellos? ¿O qué entienden en realidad? Que en verdad, no sé, cada uno tiene su mentalidad, no sé, no estoy como, yo me preocupo por mí y eso nomás sería. Porque no, hay que ser bien abierto de mente nomás y aceptar todo lo que venga. Cada uno tiene su posición en la vida, así que no. ¿Ustedes saben que estos términos se incluyeron en la ley de antidiscriminación? ¿Están de acuerdo con ello? Sí, pues, sí, eso más que nada. Sí, pues más que nada eso, pues igual ahora la sociedad está cambiando un tanto y en cuanto a eso, igual la ley lo apoya en algo, tanto como personalmente como en su divergencia, por decirlo así. ¿Qué entiende usted por el término de orientación sexual? La orientación sexual tiene que ver con la orientación que yo tengo con respecto a mis gustos como sexuales. Que es lo que yo prefiero, se supone, pero no es una cuestión de preferencia, sino que es lo que yo soy. ¿Qué entiende usted por los términos de orientación sexual e identidad de género? Ya las lesbianas, los homosexuales, hombres con hombres, mujeres con mujeres, eso. ¿Qué entiendes por los términos de orientación sexual e identidad de género? Bueno, desde mi punto de vista, es necesario hacer algún tipo de orientación sexual sobre todas las personas, pero yo, en mi caso, no comparto con el tema de ¿cómo se dice? ¿Homosexualidad? Sí, homosexualidad. Pero no solamente homosexualidad, sino cualquier otro orientación sexual que no sea hombre, o sea, de heterosexual.
ustedes por los términos de orientación sexual e identidad de género? Bueno, desde mi punto de vista, es necesario hacer algún tipo de orientación sexual sobre todas las personas, pero yo, en mi caso, no comparto con el tema de ¿cómo se dice? ¿Homosexualidad? Sí, homosexualidad. Pero no solamente homosexualidad, sino cualquier otro orientación sexual que no sea hombre, o sea, de heterosexual. En el segundo inciso de la ley dice que menciona y añade el término orientación sexual e identidad de género. ¿Por qué te pregunto esto? Porque ahora una persona que ande por la calle y diga que tenga una orientación sexual homosexual, si una persona le dice eso, le discrimina, va a sentirse ofendido y puede él presentar una denuncia. Pero ¿cómo entra esto con el término de la gente, los hombres o las mujeres que tienen orientación sexual pedófila? ¿Qué crees tú en eso? Chuta, es complicado el tema. Es complicado el tema de la orientación sexual. Yo no soy nadie para apuntar con el dedo. Pero en cuanto a la parte pedófila que me dices tú, o sea, yo no... lamentablemente hay gente enferma. Gente enferma, sí. Pero en cuanto a orientación sexual, homosexualidad, yo estoy... no sé si tan de acuerdo con algunas cosas que se ven aquí en Chile. ¿Podríamos incluir dentro del término de orientación sexual que le pueda gustar a alguien, un hombre, por ejemplo, un niño? Puede ser. Como le decía, el orientación sexual puede ser, no sé, que a un hombre le guste un hombre, a una mujer le guste una mujer, o que a un hombre le guste un niño, que a un hombre le guste un perro. Entonces, consideramos nosotros que es un término muy amplio. Entonces, ese término lo están incluyendo en una ley para que no se pueda discriminar, y aquellos que puedan ser agresores de discriminación pueden llegar a pagar hasta 2 millones de pesos por causa de eso. Entonces, ¿usted está de acuerdo que esos términos se hayan incluido en la ley? No, no estoy de acuerdo. No, yo encuentro que eso ya es como una desviación sexual, que no encuentro que sea algo normal. Y al igual que el tema de la homosexualidad. Ese es mi punto de vista. O sea, y tú sabes que este término de orientación sexual está incluido en la ley. ¿Se podrían incluir estos ejemplos que dábamos anteriormente? ¿Estás de acuerdo con que se incluyan en la ley? Yo creo que no estaría bien que se incluyan. ¿Por qué? Por un tema de que no todas las personas comparten esa educación. ¿Alguien podría entender el término de orientación sexual no tan solo como el gusto entre dos hombres o dos mujeres, sino que también el gusto, por ejemplo, de un hombre con un niño? Sí. ¿Lo podríamos entender así también ese término como de orientación sexual, como pedofilia? Uy. No sé, es que para mí, no sé, que una cosa de... A ver, yo lo entiendo claramente como orientación sexual, es como para ver a quién te gusta. Pero... ¿Y si a un hombre le gustan los niños? Ay, eso es enfermedad. Entonces, ¿podríamos decir que ese término es muy amplio para la ley? Sí, muy amplio. Sí, porque no, abarca tanto ya que si tú me lo planteas de ese tema o de ese punto de vista de la pedofilia, también es una orientación, también es un tema que se toca y que sucede todos los días. Entonces, claro, es así. Y es muy amplio el término. Ahora te lo vuelvo a preguntar, ¿esos términos deberían estar incluidos en la ley de antidiscriminación? No. No. Tendría que ser algo más específico. Las leyes y artículos que se modificarían con la aceptación de este proyecto de ley son las siguientes. Código Civil chileno y su artículo 102 dice: el matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente y por toda la vida
con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente. Ley de Matrimonio Civil, y su artículo 80 dice: los requisitos de forma y fondo de matrimonio serán los que establezca la ley del lugar de su celebración. Así, el matrimonio celebrado en país extranjero, en conformidad con las leyes del mismo país, producirá en Chile los mismos efectos que se hubiese celebrado en territorio chileno, siempre que se trate de la unión entre un hombre y una mujer. Del divorcio, de las causales, artículo 54, el divorcio podrá ser demandado por uno de los cónyuges por falta imputable al otro, siempre que constituya una violación grave de los deberes y obligaciones que les impone el matrimonio, o de los deberes y obligaciones para con los hijos, que torne intolerable la vida en común. Se incurre en dicha causal, en otros casos, cuando ocurre cualquiera de los siguientes hechos. Cuarto, conducta homosexual. Dentro de todas las leyes que se modifican también se encuentra el Código Penal Civil de la República de Chile, ítem 6, que habla del estupro, incesto, corrupción de menores y otros actos deshonestos. Artículo 365 dice: el procesado por el delito de sodomía sufrirá la pena de presidio menor en su grado medio. Se impondrá la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado medio al que cometiere el delito concurriendo alguna de las siguientes circunstancias. 1. Cuando se use de fuerza o intimidación sobre la víctima. Y 2. Cuando se halle la víctima privada de razón o de sentido por cualquier causa. Se impondrá la pena de presidio mayor en su grado medio a máximo si el ofendido fuere menor de 14 años cumplidos. Con la eliminación de este artículo de Código Penal se permitirá la relación sentimental y sexual entre dos personas del mismo sexo, pudiendo ser uno de ellos mayor de edad y el otro menor de 18 años y mayor de 14 años. La intención escondida del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual en Chile y su presidente Rolando Jiménez, con la eliminación de este artículo del Código Penal, es permitir que el adolescente menor de edad pueda decidir voluntariamente su sexualidad con la persona de su mismo sexo, no importando la edad entre ellos. Si el Congreso de Chile aprueba este proyecto de ley que establece medidas contra la discriminación en Chile, se dejará sin protección también a los niños contra los abusos sexuales o definitivamente a la legalización de la pedofilia, relación sexual entre un adulto y un menor de edad. Se elimina también, se plantea que la ley tiene que sancionar y prevenir la discriminación contra personas o grupos de personas. Este proyecto de ley que evacuó el Senado es tan contradictorio que establece que, por ejemplo, no se podrá reclamar discriminación Mira, todos los artículos. Exacto. Esta es la fundamentación y se da un ejemplo respecto de que las categorías que se refiere al inciso anterior, es decir, las categorías de discriminación, no podrán invocarse en ningún caso para justificar, validar o exculpar situaciones o conducta contraria a la ley o al orden público. Eso está de más. De esta manera, y este es el ejemplo horroroso, por ejemplo, no podrá reclamar discriminación por orientación sexual un individuo que deba responder por actos sexuales violentos y incestuosos dirigidos a menores de edad, cuando tenga el carácter de delito. O sea, aquí se está asociando simbólicamente y estrictamente orientación sexual con abuso. Es respecto al inciso segundo del artículo 2, que establece que no podrá reclamar discriminación por orientación sexual quien deba responder por actos sexuales violentos, incestuosos, dirigidos a menores de edad, etc. Creemos que esa observación o esa comparación creemos que es humillante para las personas que integramos la comunidad, las mal llamadas quizás minorías sexuales, puesto que creemos que en sí la disposición es discriminatoria, puesto que hace una relación directa contra la diversidad sexual, la orientación sexual, con prácticas de perversión sexual o incluso delitos como el incesto. Entonces creemos que esa observación debe ser eliminada.
¿Alguien podría entender el término de orientación sexual no tan solo como el gusto entre dos hombres o dos mujeres, sino que también el gusto, por ejemplo, de un hombre con un niño? Sí. ¿Lo podríamos entender así también ese término como de orientación sexual, como pedofilia? Uy. No sé, es que para mí, no sé, que una cosa de... A ver, yo lo entiendo claramente como orientación sexual es como para ver a quién te gusta. Pero... ¿Y si a un hombre le gustan los niños? Ay, eso es enfermedad. Entonces, ¿podríamos decir que ese término es muy amplio para la ley? Sí, muy amplio. Sí, porque no, abarca tanto ya que si tú me lo planteas de ese tema o de ese punto de vista de la pedofilia, también es una orientación, también es un tema que se toca y que sucede todos los días. Entonces, claro, es así. Y es muy amplio el término. Ahora, te lo vuelvo a preguntar, ¿esos términos deberían estar incluidos en la ley de antidiscriminación? No. No. Tendría que ser algo más específico. Por ejemplo, mi orientación sexual, ya, me gustan los hombres, o me gustan las mujeres, o me gustan los niños, o me gustan los perros. No sé si se habían puesto a pensar como desde ese ámbito el término de orientación sexual, porque es muy amplio. En ese sentido sí, pues es algo extremo, por decirlo así, pero sería, como lo dice usted, o sea, en la ley estaría bueno que hicieran alguna referencia respecto a eso. Claro, entonces nosotros al esta ley deberíamos aceptar, por ejemplo, los pedófilos. No creo. No. Hola, ¿cómo están todos? Queremos saludar a nuestros televidentes que nos están sintonizando a través de Betel Televisión. Desde acá deseamos que el Señor les guarde y que el Señor les bendiga sus vidas cada día. En nuestro informativo trataremos de darles a conocer objetivamente y sin mentiras las noticias acerca de todos los acontecimientos más importantes del mundo y del pueblo cristiano. Todo lo que está ocurriendo con miles de nuestros hermanos en la fe, alrededor de todas las naciones y por supuesto acá en nuestro país Chile. Bienvenidos a Tu Noticiero. Elimina también, se plantea que la ley tiene que sancionar y prevenir la discriminación contra personas o grupos de personas. Este proyecto de ley que evacuó el Senado es tan contradictorio que establece que, por ejemplo, no se podrá reclamar discriminación por el artículo. Exacto. Esta es la fundamentación y se da un ejemplo respecto de que las categorías que se refiere al inciso anterior, es decir, las categorías de discriminación, no podrán invocarse en ningún caso para justificar, validar o exculpar situaciones o conductas contrarias a la ley o al orden público. Eso está de más. De esta manera, y este es el ejemplo horroroso, por ejemplo, no podrá reclamar discriminación por orientación sexual un individuo que deba responder por actos sexuales violentos y incestuosos dirigidos a menores de edad, cuando tenga el carácter de delito. O sea, aquí se está asociando simbólicamente y estrictamente orientación sexual con abuso. Es respecto al inciso segundo del artículo 2, que establece que no podrá reclamar discriminación por orientación sexual quien deba responder por actos sexuales violentos, incestuosos, dirigidos a menores de edad, etc. Creemos que esa observación o esa comparación creemos que es humillante para las personas que integramos la comunidad, las mal llamadas quizás minorías sexuales, puesto que creemos que en sí la disposición es discriminatoria, puesto que hace una relación directa contra la diversidad sexual, la orientación sexual
¿Alguien podría entender el término de orientación sexual no tan solo como el gusto entre dos hombres o dos mujeres, sino que también el gusto, por ejemplo, de un hombre con un niño? Sí. ¿Lo podríamos entender así también ese término como de orientación sexual, como pedofilia? Uy. No sé, es que para mí, no sé, que una cosa de... A ver, yo lo entiendo claramente como orientación sexual, es como para ver a quién te gusta. Pero... ¿Y si a un hombre le gustan los niños? Ay, eso de enfermedad. Entonces, ¿podríamos decir que ese término es muy amplio para la ley? Sí, muy amplio. Sí, porque no, abarca tanto ya que si tú me lo planteas de ese tema o de ese punto de vista de la pedofilia, también es una orientación, también es un tema que se toca y que sucede todos los días. Entonces, claro, es así. Y es muy amplio el término. Ahora te lo vuelvo a preguntar, ¿esos términos deberían estar incluidos en la ley de antidiscriminación? No, no. Tendría que ser algo más específico. Por ejemplo, mi orientación sexual, ya me gustan los hombres, o me gustan las mujeres, o me gustan los niños, o me gustan los perros. No sé si se habían puesto a pensar como desde ese ámbito el término de orientación sexual, porque es muy amplio. En ese sentido sí, pues es algo extremo, por decirlo así, pero sería, como lo dice usted, o sea, en la ley estaría bueno que hicieran alguna referencia respecto a eso. Claro, entonces nosotros al esta ley deberíamos aceptar, por ejemplo, los pedófilos. No creo. No. Y además estamos empezando a colocar en la agenda los temas que vienen. Y viene para el movimiento homosexual la igualdad de consentimiento sexual. Hoy día para los hombres heterosexuales para los hombres homosexuales es de 18 años y para los heterosexuales es de 14. Una chica de 14 años se puede casar en Chile, sin embargo un chico de 17 años no se puede involucrar con uno de 18 y eso es absolutamente desigual. Viene el tema de la ley de matrimonio. Tenemos que pelear por la ley de identidad de género y particularmente en lo que dice relación con la ley antidiscriminatoria, el desarrollo de políticas públicas, educación, campaña en los distintos ministerios para que efectivamente la diversidad sea celebrada, sea un momento de inflexión y podamos generalmente avanzar a una cultura del respeto y la aceptación de la diversidad. ¿Qué piensas tú de que ellos quieran imponerle a una mayoría, me refiero a los 17 millones de chilenos, sus prácticas? ¿Por qué te digo esto? Porque hoy por hoy vemos que el Ministerio de Educación promueve la educación sexual con orientación homosexual, o sea, es decir, educando o enseñándole a nuestros niños que ser homosexual, que ser lesbiana, que ser transexual es correcto. ¿Qué piensas tú de eso? A ver, aquí no podemos a nadie decirle tú tienes que ser homosexual, tú tienes que ser transexual. O sea, yo creo que la gente nace con eso. O sea, yo no creo que tú te vas a hacer homosexual porque te gustó ser homosexual. La gente yo creo que nace con el tema. O sea, viene ya con genes homosexuales. Pero de que estén enseñando a ser homosexuales o transexuales, yo creo que no estoy muy de acuerdo. O sea, yo creo que el tema tiene que tratarse por otra vía. O sea, más que nada decir, tú eres homosexual, tú eres transexual. Yo creo que por ahí va la cosa, o sea, no imponer, ¿cachai? Y no imponer las prácticas a los 17 millones de chilenos, o sea, imposible. ¿Usted cree que al ingresar estos términos de orientación sexual e identidad de género en la ley, estaría imposibilitando a la Iglesia Evangélica predicar sobre estos temas? Sí,
Sí, completamente sí. O sea, nosotros podríamos decir que un pastor por predicar sobre la homosexualidad puede, no sé, pagar un precio muy alto. Sí, sí, ya se está viendo ya que la gente se escandaliza cuando un pastor toca esos temas, un hombre, un hijo de Dios, toca esos temas, se escandaliza mucha gente. Porque según Dios es amor y por qué amor uno tiene que aceptar y no es así, porque lo que ante Dios es pecado y es malo, Dios no cambia y uno lo sabe a través de la palabra, así que uno tampoco puede cambiar aquello. ¿Y usted cree que a raíz de esto se ha tildado a la iglesia evangélica como homofóbica? Sí, sí, por lo mismo. Ese es el precio, yo pienso, en estos tiempos para quienes hablen aquello. Y la pregunta es, ¿la iglesia evangélica será homofóbica? No, porque la iglesia evangélica se basa en la palabra a través del Espíritu. Y el Espíritu es uno y Dios no se equivoca. Y Dios, si nosotros nos vamos a la palabra, Dios abomina esas cosas. Las abomina. Y Él no cambia. Él nos dice venir tal y como somos. Pero si nosotros nos vamos a la palabra, que es nuestra guía, Él nos dice que ningún homosexual, ningún afeminado, ninguno que se echan con hombres, así la palabra declara con nosotros. No va a entrar en su reino. Ningún mentiroso, ningún fornicario, ningún inmundo va a entrar ante la presencia del Señor. Y eso es lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que pregonar, predicar. Y no porque seamos homofóbicos, no, porque tenemos que hablar la verdad conforme a la palabra. El Señor nos enseña en estos tiempos. Por último, ¿qué crees tú que estos términos incluidos en la ley, como la orientación sexual, la identidad de género, consideras que están privando, por ejemplo, en este caso a la iglesia evangélica, predicar sobre estos temas, tildándola de homofóbica? A ver, tú me dices que la iglesia, a ver, eso no lo sabía, la iglesia evangélica, ¿me dices tú? Te cuento un poco. Resulta que con esta ley, y más la ley que está promoviendo la senadora Lili Pérez, están promoviendo la ley, ella está promoviendo la ley de la incitación al odio, que cualquier persona que diga otra o quizá se sienta la otra persona ofendida por ella, puede ir, si esta ley se aprueba también, correspondiente con la ley antidiscriminación, a presentar una denuncia y sentirse discriminado. Y ella dijo en Tolerancia Cero hace poco que los dos grandes grupos de aquí que son discriminadores, que son gente que anda criticando, uno son los anarquistas y otro, muy grande, es la iglesia evangélica. Y yo por eso te pregunto hoy, con estos términos, con estas leyes que se están aprobando, se está privando, por ejemplo, la labor social que hace la iglesia evangélica en la sociedad chilena por ya más de 100 años, predicando en las calles, sacando a los drogadictos de la droga, a los alcohólicos, restaurando familias. ¿Qué tú crees? Porque hoy por hoy, hace 7, 10 años atrás, hemos empezado a conocer el término homofobia que nunca antes había escuchado. ¿Qué crees tú que ha sido quizá una manipulación mediática, ha sido algo, el lobby que hablábamos, pero qué crees? ¿Se está privando a la iglesia evangélica de esto? O sea, con lo que me dices, sí. O sea, me estás dando por entendido que sí. No tenía idea de lo que me estás comentando, o sea, porque no. Mira, de hecho noticias no veo. No veo porque hay tanta cosa que pasa en el país que ya como veo chatito con el tema de que hay choques, muertes y todo, pero no tenía idea. Yo creo que toda esta cuestión de la discriminación de la ley es un lobby que están haciendo para obtener votos. Nada más que. Teníamos enterado que tú también tenías una denuncia por hacer. Lo único que quiero decir que lamentablemente para la campaña del señor Eduardo Frei de presidente, don Humberto Toro, Enrique Nostroza, que estaban a cargo del comando de Eduardo Frei acá en Concepción, en ese entonces Humberto Toro era el presidente del Partido Socialista, me encargaron hacer 100.000 calendarios, de los cuales solo, salían 6 millones de pesos, de los cuales solo me pagaron 1.800.000 y todavía se me deben 4.200.000 desde ese entonces. He estado tratando de pelear, un abogado trató de ayudarme, pero por lo que me acabo de enterar recién, a través de la Corporación de Asistencia Judicial, no se presentó nada. Entonces yo, aprovechando las cámaras, le hablo a don Humberto Toro y a toda esa gente. Realmente estoy mal económicamente por este tema. O sea, yo ya estoy cansado de mendigar mi plata.
Y esa plata me la gané yo. Más encima quedé con más de 70.000 calendarios en la imprenta, los cuales tuve que pagar de mi bolsillo. O sea, estoy cansado, ya no sé de dónde agarrarme para poder... no sé si tendré que encadenarme en la intendencia para que me escuchen y me puedan pagar esta plata, porque realmente, o sea, fueran 10 lucas, te creo, me embarraste con 10 lucas, pero hoy en día son 4 millones de pesos lo que me están... Y si yo demando, serían mucho más de 4 millones.